se huele. Un poquito más, mi compañero Víctor hace problemas ahí. ¿Sí? Bien, Víctor, no te conozco. Ya, apoyo, Víctor. Okay. Bien, entonces les cuento algo de la bacteria. Sí. Conocemos algo de la bacteria. Ustedes, cuando hacen una clasificación de bacterias, generalmente primero la colorean para poderla visualizar. ¿Sí? Y hay una coloración que se llama la coloración Gram. Bien, esta coloración Gram permite que al momento de observarlos en el microscopio se puedan ver coloreados de rojo o coloreados de azul. De tal manera que los clasificamos inicialmente como Gram positivos o como Gram negativos. Si son rojos, Gram negativos; si son azules, Gram positivos. ¿Sí? Pero eso es solamente por efectos de la coloración, porque realmente la clasificación tiene más que ver con la estructura de la pared celular. ¿Bien? Pero les decía que con esta bacteria no sucede eso. Primero, porque no lo podemos colorear con Gram, no tiñe con Gram. Y por otro lado, su delgadez extrema hace que el poder de resolución del microscopio, ¿saben lo que es el poder de resolución del microscopio? ¿Sí? Capacidad del microscopio de diferenciar entre dos puntos. Ese es un poder de resolución. ¿Bien? Entonces la capacidad de resolución del microscopio no nos permite visualizarla. O sea, yo puedo tomar una muestra que tiene treponemas y con el microscopio no los veo. Uno, no los veo; dos, no los puedo colorear con Gram. Complicado, por ese lado, poderlo visualizar. Bien, entonces eso hace que esta bacteria sea bastante especial por ese lado. Y por otro lado, como decía tu compañero, bueno, no sembramos, ni siquiera sembramos, decía su compañero, ni siquiera sembraron. Sí, pues ni siquiera sembraron, pero con esta bacteria les hubiera caído a pelo, porque no necesita que la siembren. Más aún, no crece. No crece en medios de cultivo. Sí, entonces bastante especial. Si hablamos de diagnóstico microbiológico ya lo tenemos complicado. No la podemos ver con microscopio simple, y más aún no la coloreamos, y por otro lado no crece en medios de cultivo. ¿Ven? Entonces el diagnóstico se va complicando. ¿Sí? Pero y entonces, si no lo puedo hacer así, y más aún, ¿qué tendrá de especial esta bacteria que hace que todo el mundo la busque? O que todo el mundo busque las huellas que puede haber dejado. ¿Sí? Entonces, empecemos hablando algo de esa bacteria. ¿Sí? Esa bacteria, como les decía, es treponema pálido. Bien, pero ojo, cuando ustedes en algún momento han conocido bacterias o han sabido algo de las bacterias, sabían que podían ser redondas, se les llamaba cocos; que podían ser alargadas, se les llamaba bacilos, y que podían ser en forma espirilada, espirilos, ¿sí? Más frecuentemente conocidos como espiroquetas. Y es una orden, las espiroquetales, a la que pertenece a un grupo de bacterias, todas las que tienen esas formas. Les digo todas porque el treponema pálido no es el único, por si acaso. Hay familias, pero de estas familias tenemos 3 géneros que nos interesan: el género treponema, borrelia y leptospira. Esos pueden provocar enfermedad en el hombre. De esos, el que me interesa en este momento que conozcan es treponema. ¿Sí? Pero ojo, estos dos también provocan enfermedad en el hombre. Y de repente por ahí es conocida la leptospira por ustedes. Alguien que tenía su perrito y en algún momento le dio una enfermedad que se llamaba leptospirosis. Y se puso todo amarillo, empezó a orinar un poco de sangre y al final se murió de repente. ¿Bien? Más aún lo vacunan contra la leptospirosis. ¿Sí? Pero también afecta al humano. Pero nos interesa esta, el treponema. Bien, ahora ojo, son bacterias gram negativas por su estructura. Les decía hace un momento que realmente la clasificación no es tanto por el color, si bien es cierto lo mencionamos así, más que nada es por la estructura de la pared. Entonces se considera que es un gram negativo, pero nuevamente no colorea, ¿sí? No colorea con el gram. ¿Bien? Y eso porque es bastante delgado, extrema delgadez, 0.1.
muy delgadito, el microscopio no lo puede visualizar, no nos permite diferenciar. Su poder de resolución del microscopio es a partir de una micra, entonces no lo vamos a poder ver de esa manera. ¿Listo? Y por otro lado, imagínense ustedes un sacacorchos. Cuando ustedes lo hacen girar, ¿cómo se mueve el sacacorchos? ¿Sí? Estas bacterias se mueven igual. Y eso significa que tienen un eje por el cual pueden girar, un eje rotatorio que les permite ese movimiento característico. Ese es el treponema pálido. Esa es la bacteria de la que tendríamos que hablar en este momento. Ahora, de estos treponemas, ahora sí estamos hablando del género treponema, 3 provocan enfermedad en el ser humano. ¿Sí? Hay una clasificación nueva. Al final, si se dan cuenta, todos son pálidos. Treponema pálido, treponema pálido, treponema pálido. ¿Sí? Pero ya ahora han pasado a ser subespecies. No nos compliquemos con la clasificación. Por ahora simplemente treponema. Y treponema pallidum es el causante de la sífilis, que es el que nos interesa. Pero hay otros treponemas que provocan otras enfermedades. ¿Sí? Que tenemos el que provoca la frambesia, que es el partenoe, el vegel, el endemicum y el calatenum alpinum. Son enfermedades. ¿Por qué les menciono? Porque la estructura de estos son similares. ¿Sí? Morfológicamente y serológicamente son indistinguibles. Y eso nos complica la cosa. Porque si pudiéramos visualizarlos, no pudiéramos diferenciarlos. ¿Bien? Entonces no sabemos en algún momento frente a cuál estamos. Y vamos a ver luego que si buscamos anticuerpos, ¿se acuerdan que el diagnóstico lo podíamos hacer buscando el antígeno, buscando el anticuerpo? A veces los anticuerpos se confunden, porque son similares. Entonces podrían haber errores en la identificación. ¿Sí? Hay otros treponemas que provocan otras enfermedades en el hombre. La diferenciación generalmente se hace en base a las características clínicas de la enfermedad que produce. Ahora sí, hablamos de esto, de la sífilis, una enfermedad infecciosa, pero que tiene una afectación sistémica, o sea, no solamente es localizada, sino en algún momento va a ser en todo nuestro organismo, que puede provocar muchas manifestaciones, y esas muchas manifestaciones en algún momento va a hacer que nos confundamos. Se van a dar cuenta que muchas enfermedades se parecen a la sífilis, o en otras palabras, la sífilis se parece a muchas enfermedades, entonces el diagnóstico se hace bastante complicado. ¿Sí? Y efectivamente lo característico de esta sífilis es las lesiones que produce. Tiene muchos nombres. Sífilis, así se le conoce, pero se le llama lues frecuentemente. En nuestro medio se le conoce bastante como lues. En otros países mal gálico, mal napolitano, mal del español. Acá hay una controversia. ¿Quién lo tenía primero? Los europeos dicen que cuando vinieron acá a Colón, a América, acá se contagiaron. La culpa es de nosotros, ¿no? Y acá decimos de que los españoles trajeron la sífilis acá a América. La culpa de los españoles. Hay otra teoría que dice que ambos son culpables. ¿Por qué? Porque se han encontrado en tumbas precolombinas lesiones muy similares a las sifilíticas. De igual manera, en Europa se han encontrado tumbas antiguas, inclusive del tiempo de los faraones, con lesiones que son bastante similares a la sífilis. Ahora, ¿qué propone esa teoría? De que sí existía, pero en los dos lados, ¿no? O sea, que nadie contagió a nadie, la bacteria estaba presente. Entonces, de repente podrían ser subespecies, pero ya se conocía a la sífilis en un tiempo bastante antiguo. Y ese nombre de sífilis, ¿de dónde sale? Porque les hago recordar, cuando le ponemos el nombre científico a una enfermedad, es el nombre del microorganismo con la terminación isis, osis, asis. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen a la Yardia.
La enfermedad se llama yardiasis. Siempre es así. Cuando ustedes hablan de una enfermedad, el nombre científico es de esa manera. El nombre de la gente que lo causa con la terminación isis son cisasis. ¿Bien? Entonces, si es treponema, debería ser treponemalosis de repente, pero se le conoce como sífilis, y así está descrito. Y ese nombre de sífilis tiene que ver realmente con la mitología, porque Ovidio, un poeta, fue el que describe un cuento, ¿no? Una historia, en el cual un pastor que se llamaba Sífilus, por allí reta a los dioses. Y los dioses en castigo lo llenaron de unas llagas en todo el cuerpo, ¿no? Y la sífilis en ese momento se caracterizaba justamente por ello, por la aparición de unas llagas en todo el cuerpo. Ahora ya no se da tanto así. Y de ahí el nombre del sífilis, por ese poema. No tiene nada que ver con lo científico. Esta es la bacteria Treponema pallidum, ¿sí? Es un microorganismo, es una bacteria que pertenece a esa orden. Ahí tenemos el tamaño. Ojo, no crece en medios de cultivo, bastante importante. No desarrolla en medios de cultivo. Bien, y la observación se nos hace bastante complicada. No les voy a hablar de sus factores de virulencia, quiero simplemente mencionarles de que la distribución, ¿sí? 1. Hombres, el humano, único hospedero, no hay sífilis en animales. Eso, pero yo he visto un perro que tiene sífilis, y cuando fui al veterinario me dijo que tenía sífilis. No es sífilis, es otra enfermedad. La sífilis como tal solamente en humanos. Bien, que haya lesiones en animales que sean bastante similares es probable, pero sífilis solamente en el hombre. Y la enfermedad no se adquiere únicamente por contacto sexual, por si acaso. Se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero no se adquiere únicamente por contacto sexual. Puede ser adquirido en forma congénita, la bacteria a través de la placenta, por transfusiones, o accidentalmente. El simple hecho de tocar una lesión, una secreción, puede dar el contagio por las características de esta bacteria. ¿Bien? Tanto hombre como mujer tienen la misma predisposición. O sea, no hay que los hombres son los que tienen mayor cantidad, las mujeres no. Aquí tanto hombre como mujer en igual proporción. Más frecuente en adolescentes, adultos jóvenes, ¿sí? Aquellos que tienen vida sexual activa, y usualmente homosexuales y personas infectadas con VIH, es donde se ha encontrado una mayor prevalencia. La distribución es en todo el mundo, ¿sí? Más frecuente en comunidades urbanas. En el campo se encuentra muy poco. Eso significa que donde hay hacinamiento, donde hay ciertas costumbres sexuales, es donde predomina la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre con nuestra bacteria? Va a tener diferentes etapas que vamos a ver luego, bastante interesantes, ¿eh? La bacteria ingresa, vamos a suponer que sea por vía sexual. En el punto de inoculación, por allí ingresa la bacteria. Punto de inoculación, contacto sexual, significa que los genitales son los que van a ser afectados. Bien, y zonas precisas de los genitales, frecuentemente el glande en el varón, frecuentemente los labios en la mujer. Entonces, eso de que la mujer es asintomática no es tan cierto. Mejor aún, no es cierto. Tanto hombre como mujer son afectados por igual manera. Ese es el punto de entrada, por allí ingresa la bacteria, pero tiene un tiempo de incubación, ¿sí? Ese tiempo de incubación hace que en un lapso entre 10 a 90 días aparezca una lesión. A eso lo conocemos como sífilis primaria. Después de eso la bacteria ya no va a estar en la zona, en ese sitio donde ingresó ya no va a estar, desaparece, pasa a la sangre, en lo que se llama periodo secundario, la sífilis secundaria. Después, aparentemente desaparece, como si se hubiera sanado el paciente, y por un tiempo bastante largo. Eso se llama sífilis latente.
y luego regresa con gran intensidad. La sífilis terciaria, bastante agresiva. Bien, entonces, a través de la relación sexual se produce la inoculación. Punto de entrada, lugar de contacto, gracias a qué características de la bacteria. Tiene enzimas que permiten la invasión, y más aún ese movimiento rotatorio. ¿Se acuerdan cómo se mueve? Ese movimiento rotatorio hace que pueda penetrar la piel. No necesita lesión entonces. Generalmente habíamos visto que la piel es una barrera y que mientras la barrera esté intacta no puede ingresar el antígeno, ¿cierto? En este caso la bacteria puede promover la lesión y lo hace. Uno gracias al movimiento rotatorio y otro gracias a ciertas enzimas, y hialuronidasa es una enzima que permite la invasión. Entonces la bacteria puede penetrar a través de la piel, ingresa. Una vez que ingresó, se defiende. Primero se defiende del sistema inmunológico. Tiene que defenderse. Bien, y una vez que se ha defendido, ahora sí, empieza a provocar problemas. ¿Sí? Tiene resistencia a la fagocitosis, no es fagocitada. Y eso gracias a que su membrana externa tiene un alto contenido lipídico, lo hace hidrofóbico, bastante hidrofóbico. Entonces complemento, anticuerpos, bastante complicado que puedan atacarlo, evade al sistema inmunológico. Y entonces empieza a proliferar y se produce la lesión primaria. A esa lesión primaria que habíamos mencionado la conocemos como chancro. ¿Sí? La conocemos como chancro. En otras palabras es la llamada sífilis temprana. El chancro primario, que tiene ciertas características. Es una lesión que tiene los bordes externos indurados. Observen, esa es la lesión del chancro. Bordes externos indurados. Limpia, miren, no es purulenta y no es dolorosa. Ustedes pueden agarrar una hoja de bisturí, rasparla y el paciente no se queja, no duele. Claro que si lo cortan por otro lado sí, ¿no? Pero no se queja, es indolora, característica de esta lesión. Por eso que se le conoce como el chancro duro, para diferenciarlo, porque hay otras enfermedades que pueden producir lesiones similares, ¿no? Haemophilus ducreyi es una de ellas, que produce el chancroide. Ese es bastante doloroso. Este es el chancro duro, el chancro sifilítico. Algunos lo conocen como el chancro de Hunter también. ¿Bien? Esa es la lesión inicial. Y en este momento aquí hay gran cantidad de treponemas. Es bastante infeccioso. Contacto con la lesión puede provocar autoinoculación, por ejemplo. El paciente se empieza a tocar la zona y se puede autoinocular en otros lugares. Este momento es de sumo contagio. Pero nuevamente, complicado, no podemos visualizar a la bacteria, ¿cierto? No se le puede visualizar. Al menos con las coloraciones que conocemos, no. ¿Bien? Pero hay formas de visualizarlas. Una de ellas es mediante un examen que se conoce microscopía de campo oscuro. ¿Conocen ustedes un microscopio de campo oscuro? Es un microscopio que aparentemente se ve como invertido. Normalmente vemos algo porque ilumina, ¿cierto? En este caso no. Lo vemos todo oscuro y solamente las partículas no florecen, sino brillan. Es lo único que se puede visualizar. Y así vemos al treponema moviéndose. Microscopía de campo oscuro. Algunos han podido colorearlas, pero sobre todo en tejido, utilizando colorantes de plata, coloración argéntica. Utilizan un metal pesado para hacerlo precipitar sobre la bacteria. Al precipitarlo, aumenta su superficie y permite que lo podamos ver. ¿Sí? Son las llamadas coloraciones argénticas, que se emplean en algunos tejidos.
Pero esa es la lesión inicial. Otra característica es que los ganglios regionales, los ganglios que están cerca, también se inflaman. Hay una adenopatía inguinal bastante intensa y dolorosa. Otra característica. ¿Sí? Pero esta lesión desaparece por sí sola. Con o sin tratamiento desaparece. Aparentemente hay una curación. ¿Sí? Y la bacteria ya no va a estar acá. Ya no la vamos a encontrar. Entonces el único momento en el cual podríamos visualizar a la bacteria sería acá, en la fase inicial, ¿sí? En la sífilis temprana. Ahí tienen nuevamente las lesiones y ojo, miren, aparece frecuentemente en el glande y miren, los labios, la zona vulvar. ¿Sí? La lesión es para ambos. Lo que sí sucede, y aparentemente se puede confundir, es que en el varón es más notorio. Sí, pues más notorio, ¿no es cierto? En la mujer puede pasar desapercibida. No es que no haya lesiones, hay lesiones. Hay lesiones. ¿Sí? Pero podrían pasar desapercibidas por las zonas. La mujer siente algo de dolor, malestar, pero no lo ubica, porque puede estar en la parte interna de los labios. En cambio en el varón es bastante visible. Pero ambos por igual tienen las lesiones. Y puede aparecer en cualquier punto de los órganos genitales, en el lugar donde se produce la inoculación. ¿Sí? Generalmente las lesiones son únicas, no son varias, es una lesión única. Después de ello, como les decía, la bacteria desaparece de la lesión y esta lesión cura, aparentemente sana, pero no es así, porque la bacteria pasa a la sangre, en lo que se conoce como sífilis secundaria. ¿Sí? Y las lesiones, ojo, bacteria en sangre, ¿sí? Septicemia, bacteriemia. Las lesiones generalmente son a nivel de la piel. Punto interesante, las lesiones en la sífilis secundaria generalmente son en la piel. ¿Sí? Y aparecen una serie de lesiones. Y esas lesiones pueden confundir fácilmente. Esas lesiones cutáneas se le conoce como sifilides. ¿Sí? Así se le llama, sifilides. Son lesiones cutáneas. ¿Sí? Por ejemplo, miren esto. Aparece una serie de lesiones aparentemente pequeñas en todo el cuerpo. A esto se le llama una rociola, la rociola sifilítica. Se puede confundir con muchas cosas. Una eruptiva, tranquilamente aparece como esto. Una alergia. Tronco, extremidades, algunas veces la zona del cuello y hasta bordes de la cara. No son dolorosas, ¿no? Son asintomáticas. Simplemente aparecen y la persona no sabe de qué son. Estas lesiones pueden también ser en forma papular, miren, como pápulas. Observen, bordes o levantados. ¿Sí? O sea, la presentación no solamente es plana como una rociola, también puede ser papulosa. Y aquí aparece en diferentes lugares, miren, la frente. Inclusive puede aparecer en la zona del cabello, en el cuero cabelludo, ahí aparece también. Y característico la forma en que se levantan. Estas lesiones, además de papulosas, algunas veces se hacen costrosas. ¿Sí? Miren, ¿sí? Empiezan a haber lesiones.
Igual, miren las zonas, cuero cabelludo. Y a esto de acá se le conoce como la corona sifilítica. Característica. ¿Siempre tiene eso? Es frecuente que aparezca. No te puedo decir que siempre, pero es frecuente, ¿no? Sobre todo la zona donde se ubica. Pero miren las zonas, no solamente es en zonas, miren, esta es una presentación escamosa, que puede confundirse con una psoriasis inclusive, una infección micótica. Palma de la mano, palma de los pies, cuello, cualquier parte realmente. Y a veces esas lesiones se hacen tipo verrugas, miren, con el ano, observen, tipo verrugas. Y se confunde con un condiloma, con un papilomavirus. Todas las presentaciones que puede tener esta enfermedad. Y como les decía, los ganglios regionales, hay una poliadenopatía, o sea, ya no es en la sífilis primaria el ganglio regional, el inguinal es el que estaba afectado, ¿no es cierto? Pero en este caso, en todo el cuerpo aparecen nódulos ganglionares, los ganglios se inflaman, pero no son dolorosos, nuca, ingles, en todas las regiones. Y otras características, pueden haber caída del cabello, alopecia, pero no toda, hay zonas. Algunos dicen que es como si tuviera mordido ratón. El ratón agarra, muerde y saca un pedazo de pelo. Empiezan a aparecer huecos en la zona del cuero cabelludo, alopecia. Otras zonas impensadas a veces de las zonas mucosas, miren la lengua. Placas mucosas, blanquecinas, observen las lesiones. Y esto puede ir más atrás, laringe, faringe, ahí también pueden ubicarse las lesiones. Además de que en algunos casos, como la bacteria está en la sangre, pueden aparecer otra sintomatología, ¿no? Fiebres, pero no fiebres intensas, sino pequeñas febrículas, ¿no? Sensación de cansancio, desgano, puede haber una inflamación de hígado y vaso, una hepatoesplenomegalia, puede inflamarse el iris, los ojos. Entonces la sintomatología es bastante variada, como les decía, puede complicarse o mejor dicho confundirse con cualquier otra enfermedad. Después de ello, aparentemente hay una mejoría, hay una cura y pasa lo que se conoce como relapso inaparente. No hay lesiones, todo desaparece y aparentemente es como si el paciente se hubiera curado. Sífilis latente. Ojo, en todas las fases puede haber contagio, ¿sí? Entonces dense cuenta, sífilis latente, pero puede haber contagio, puede haber transmisión. Y después de eso, la enfermedad regresa, pero con más fuerza, en lo que se conoce como una sífilis tardía. Y esta sífilis tardía es bastante agresiva. Empiezan a aparecer lesiones que dan la apariencia, parece primero una lesión que luego se desprende y quedan, miren,
¿sí? Aparece un nódulo que puede hacerse grande y se desprende totalmente, quedando un hueco allí. A eso se conocen como gomas. Lesiones características de la sífilis terciaria, también llamada sífilis tardía. Son las gomas, zonas de necrosis, de destrucción en el tejido, y bastante amplias e intensas. O sea, hay descritas zonas de gomas que desaparece casi la mitad de la cara. Y acá está apareciendo, miren. Esas son las llamadas gomas. Pero dentro de todo, de esas gomas, esto podría ser lo más benigno de la sífilis terciaria. Y como les decía, las presentaciones no son tan exageradas como eran antiguamente, cuando no había un tratamiento efectivo como la penicilina, que es la que se emplea ahora. Entonces las lesiones eran más intensas y se veían pacientes que tenían todo el cuerpo pues con unas lesiones bastante desagradables. De ahí el nombre de la enfermedad, no sífilis, que hacía alusión a ese pastor castigado por los dioses, con lesiones costrosas en todo el cuerpo. Y así andaban los pacientes. Ahora ya no se ven esas presentaciones. Y cuando infecta a un bebé, pues bastante complicado. La bacteria puede ser adquirida a través de la placenta, atraviesa la placenta. Atraviesa la placenta. Miren, lesiones, miren la textura de la piel y las lesiones que empiezan a aparecer, deformidades. Y ojo, todas las lesiones que hemos visto en la sífilis secundaria pueden aparecer en el bebé. El pénfigo, la psoriasis, todo eso que hemos visto, esas mismas lesiones pueden aparecer en el bebé. Y malformaciones congénitas, los huesos. Y cuando hablo huesos, todo tipo de huesos, huesos largos, cortos, miren la dentadura, lo que se conoce como dientes en destornillador, observen, característicos. La nariz se deforma como si fuera una silla de montar, de ese tipo. A esas lesiones características de la sífilis prenatal se le conoce como estigmas, marcas. Y más aún, más complicaciones de esta sífilis. Ojo, puede haber lesiones a todo nivel. La bacteria pasa por la sangre y se puede ubicar en algún órgano vital. Bien, huesos, articulaciones, provocando deformaciones. Corazón, lesiones cardiovasculares. Y una de las más complicadas, las más agresivas, es cuando se ubica en el sistema nervioso, la llamada neurosífilis. El paciente, por decirlo así, se vuelve loco. Y el tratamiento ya es bastante complicado a ese nivel. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan importante que busquen a la sífilis? ¿Sí? ¿Por qué les hicieron ustedes las pruebas? No es para ver que no se vayan a volver locos, sino que hay formas de prevenir. En el caso de las mujeres, en algún momento van a ser gestantes y pueden transmitir la enfermedad. ¿Sí? En el caso de los varones, pueden transmitir esta a sus parejas. Entonces se hace toda una cadena. En ese momento la incidencia de sífilis, si bien es cierto, no es tan abrumadora como lo era antes, pero todavía se mantiene altos los niveles de sífilis. Y es por las formas de transmisión. Se puede transmitir, ya hemos visto, por vía sexual, que es la forma más frecuente, pero hay otras maneras. Gestantes pueden transmitir a los bebés a través de transfusiones. Entonces la detección es muy importante. Ahora,
Les decía que esto se puede confundir con cualquier cosa. Las lesiones clínicas, manifestaciones clínicas con cualquier cosa, miren. ¿Sí? Todas ellas se pueden confundir. Ojo, ninguna de estas es sífilis, ¿eh? Pero se parece a todo lo que hemos visto. ¿No es cierto? Se parece. Esto, miren, lo vimos hace un momento, esas pápulas que aparecían. Y este es un condilomo combinado, producida por un virus. ¿Sí? Vimos lesiones en la lengua. Y estas son lesiones producidas por un hongo, Candida albicans, una candidiasis. Estas lesiones en el pene, sí, pues, pero estos son un herpes. Esta es una balanitis micótica y este es un herpes. Entonces, clínicamente a veces es complicado porque puede ser indistinguible de otras infecciones. Entonces es ahí donde entra la labor del laboratorio, porque realmente el diagnóstico solamente se va a poder hacer por pruebas de laboratorio. Clínicamente estamos viendo de que es complicado. Pueden haber sospechas, ¿sí? Por razones epidemiológicas, por conductas sexuales, pero solamente son sospechas. La confirmación solamente la podemos hacer mediante pruebas de laboratorio. Entonces el papel del laboratorio en el diagnóstico de la sífilis es muy importante, pero a veces complicado. ¿Por qué? Porque inicialmente habíamos visto de que aparecen unas lesiones en los genitales. Sí, pues el papel del laboratorio es que a partir de esas lesiones tengamos que hacer un diagnóstico. Sí, pero no la podemos colorear, no la podemos visualizar fácilmente. Pero tenemos algunas herramientas como es el examen de campo oscuro. Entonces podríamos hacer un examen de campo oscuro. ¿Cómo se hace un examen de campo oscuro? De la manera más sencilla. Ustedes van a tomar una hoja de bisturí, pero no por el lado con filo, sino del otro lado, y van a raspar la lesión. Ya les dije, no se preocupen, eso no duele. Al paciente no le va a doler. Raspan y va a sangrar. Déjenla sangrar. ¿Sí? Con un algodón limpian esa sangre. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es lo que viene después, un líquido seroso. Ese líquido seroso tiene un alto contenido de treponemas, es la parte que nos interesa. La sangre no, porque eso les va a impedir la visualización. Entonces lo dejamos sangrar, vamos limpiando y va a empezar luego a aparecer un líquido seroso. De ese líquido seroso tomamos unas gotas, la colocamos en una lámina portaobjeto, su laminilla, y lo llevamos al microscopio de campo oscuro. Y allí recién podemos visualizar a nuestra bacteria moviéndose, bastante característico. Les decía que había coloraciones, pero esas coloraciones generalmente son para tejidos, coloraciones argénticas, ¿no? En este caso nos funciona el microscopio de campo oscuro. El gran problema es que no todos los laboratorios tienen microscopio de campo oscuro. Ese es el gran problema. Pero sería la única manera de hacer el diagnóstico en esta fase, visualizando el treponema. Después de ello ya no lo vamos a encontrar el treponema. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de pruebas, ¿no es cierto? Pruebas indirectas, es decir, buscar la huella que dejó el treponema. Pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas son de dos tipos. A ver, si queremos buscar anticuerpos contra el treponema, ¿cuál tendría que ser el antígeno? Si quisiéramos buscar anticuerpos contra el treponema, ¿cuál sería el antígeno? El treponema, ¿cierto? Tendría que ser el treponema como antígeno. ¿Sí? Pero sin embargo tenemos dos tipos de pruebas: pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Treponémicas y no treponémicas. ¿Se entiende? ¿Complicado? Ajá, pues no se entiende, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos pruebas treponémicas y no treponémicas? Profesor, usted nos ha enseñado que
quiero buscar anticuerpos, necesito el antígeno. Y por lógica, si busco anticuerpos contra el treponema, tengo que utilizar como antígeno el treponema. Sí, pues, pero tenemos pruebas treponémicas y tenemos pruebas no treponémicas. Me decían, ¿qué prueba les hicieron? RPR, conocen por ahí el RPR, ¿no es cierto? RPR es una prueba no treponémica. O sea, les hicieron una prueba no treponémica, no una prueba treponémica. ¿Y por qué? ¿Por qué se utilizan pruebas no treponémicas para el diagnóstico de sífilis? Primero, cuando se produce la lesión, imaginen esto: treponema toma contacto con la mucosa, ¿sí? Recuerden lo que habíamos dicho hace un momento: punto de inoculación, punto de entrada y lesión, ¿sí? Toma contacto con la mucosa, y en ese momento treponema está lesionando tejido. Producto de la lesión, ojo, si se dan cuenta, tengo mi bacteria, la bacteria todavía no ingresa y provoca la lesión. Al provocar la lesión, ahora sí va a entrar, provoca lesión. Esa lesión hace que se liberen algunas sustancias, y sobre esas sustancias que se liberan producto de la lesión es que nosotros formamos anticuerpos, lo que se conocen como reaginas sifilíticas. Pregunta, ¿estamos formando anticuerpos contra el treponema? No, pero sí contra los productos de la lesión, ¿cierto? Son llamadas reaginas sifilíticas. Entonces, esos productos que se forman son productos altamente lipídicos. Y es por eso que si nosotros queremos buscar a estas reaginas sifilíticas, empleamos como antígeno, ¿qué cosa? Los productos de la lesión. ¿Ahora sí se entiende? Sí, y esos productos de la lesión, les vuelvo a repetir, son productos altamente lipídicos. Por lo tanto, los productos que utilizamos como antígeno para estas pruebas son una mezcla de colesterol, ¿sí? A esta mezcla se le conoce como el antígeno BDRL. Inicialmente el nombre es así, BDRL. Lo que utilizaban siempre y hasta ahora se utiliza es esa prueba, la prueba de BDRL. BDRL solamente son siglas iniciales de un laboratorio, ¿sí? Pero esa es la prueba. ¿Qué cosa utiliza BDRL como antígeno? La mezcla: cardiolipina, lecitina y colesterol. Esa es la suspensión, ¿sí? Cardiolipina, lecitina y colesterol. Esa es la suspensión antigénica. Entonces, ¿qué hago? Fácil, pues. Se supone que he formado anticuerpos contra esos productos lipídicos, ¿no es cierto? Entonces pongo una gota de suero y una gota de mi suspensión y mezclo. Y observo si hay reacción o no hay reacción. Si reacciona, reacción antígeno-anticuerpo, es una prueba positiva, ¿cierto? Ojo, interesante, aquí no puedo decir positiva. No podría decir positiva. ¿Por qué? Estoy haciendo un diagnóstico de sífilis, ¿sí? Sí. ¿Estoy utilizando el treponema como antígeno? No. Entonces no puedo decir positivo. Estoy presumiendo. Entonces lo que se dice es reactivo. Si no reacciona, no reactivo. Si reacciona, reactivo. En este caso no puedo decir positivo, no puedo asegurarlo, porque no estoy utilizando el treponema como antígeno. Estoy utilizando la suspensión lipídica. ¿Bien? ¿Qué tipo de reacción es? Ya sé que es una reacción antígeno-anticuerpo, pero ¿qué tipo de reacción antígeno-anticuerpo? Dicen, ¿conocen reacciones antígeno-anticuerpo? Han tenido una clase de reacciones antígeno-anticuerpo. Ha habido preguntas en el examen de reacción antígeno-anticuerpo.
No va a aglutinar, no va a haber reacción de aglutinación. No va a aglutinar. No, Ya, bueno, no va a aglutinar. porque es lípido. Entonces, ¿qué va a hacer? Es soluble, soluble. No me está contestando. ¿Cuánto es 5 más 5? Ah, en mi caso no va a ser 1, ¿no? Pero no me está contestando. ¿Qué reacción es? Floculación, Floculación. ¿Por qué? porque se utilizan lípidos como antígeno. Correcto. Floculación, lípidos, ya habíamos visto. Cuando son antígenos lipídicos, las reacciones de floculación. Y esta es una reacción típica de floculación. ¿Sí? Esta reacción es una floculación. Entonces, cuando se forman esos flóculos, decimos que es reactivo. Bien, cuando no, es no reactivo. Aún así, daba problemas, o da problemas inclusive la visualización. Bien, es así que algunos dicen, bueno, como es tan complicado poder visualizar estas reacciones, ¿por qué no le agregamos a las partículas lipídicas? Vamos a agregarle partículas de carbono. ¿Podemos? Sí, se puede. Y le agregaron partículas de carbono a las partículas lipídicas. Eso significa que cuando se produzcan los flóculos, las partículas de carbono también se van a agregar, ¿no es cierto? Y la visualización va a ser más bonita, más intensa. Y así surge otra prueba, que es el RPR. Ese es el RPR. Es la misma reacción, ¿sí? La misma suspensión antigénica, simplemente que se le ha agregado las partículas de carbono. Reactivo. Se le agregó las partículas de carbono, de tal manera que se puede visualizar mejor. ¿Sí? Es el mismo antígeno, la misma suspensión antigénica, gabapentina, lecitina y colesterol. Lo mismo. ¿Se diferencian en qué? En que uno tiene partículas de carbono y el otro no. ¿Cómo se llama? RPR. Reactina rápida en plasma. Eso no es inicial. ¿No se prueba que también se pone si es rápido o no rápido? Si no estás utilizando el treponema, tendrías que decir reactivo o no reactivo. De igual manera. ¿Sí? Y esto lo podemos cuantificar. ¿Eh? Podríamos usar diluciones del suelo y cuantificar. ¿No? Eso lo van a ver en la práctica. Eso lo van a ver en la práctica. ¿Bien? Pero hasta allí, ¿estamos confirmando el diagnóstico? Es improbable. Ajá, es un probable. Es una prueba de tamizaje. Todavía no podemos confirmarlo. Y más aún, porque hace un momento vimos que habían otras treponemas que podían dar reacciones similares, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí todavía no puedo confirmar, simplemente estoy presumiendo. ¿Sí? Pruebas no treponémicas. ¿Me confirman el diagnóstico? No. Pero quiero confirmarlo. Ahora sí, una prueba treponémica. Ahora sí, una prueba treponémica. Y lo voy a confirmar porque ahora sí voy a utilizar al treponema como antígeno. ¿Bien? Mi gran problema es ese, cómo utilizar el treponema como antígeno. Hemos visto su composición, ¿cierto? Y han surgido una serie de pruebas. De todas ellas, sí, de todas ellas hay una que se considera el gold estándar, es decir, la prueba de referencia, que es la llamada FTA. El FTA. Y hay otras de aglutinación, la prueba de ELISA, pero bueno, esas más o menos las conocemos. Pero hay una que es la prueba de FTA. Bastante interesante la prueba de FTA. ¿Sí? Se basa en anticuerpos fluorescentes. En primer lugar necesito un microscopio de fluorescencia, no todos lo tienen. Y por otro lado necesito... ¿Se acuerdan ustedes el ELISA? La metodología del ELISA. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? ¿Sí? Lo utilizaban conjugado. ¿Qué era el conjugado? Un anticuerpo, pero solo un anticuerpo. En el caso de la ELISA, el anticuerpo estaba marcado con una enzima, ¿no es cierto? De ahí el nombre ELISA.
pero en este caso el anticuerpo está marcado con una sustancia fluorescente. El principio básicamente es el mismo, pero está marcado con una sustancia fluorescente. ¿Sí? ¿Qué necesito como antígeno? El treponema, ¿no es cierto? Ah, correcto. Tengo láminas en las cuales están pegados los treponemas, improntas del treponema. Suelo el paciente, lo coloco sobre esa impronta. Reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sigue anticuerpo? Se fija el treponema, ¿cierto? Ah, muy bien. En una segunda fase coloco anticuerpos. Anticuerpos antihumanos marcados con una sustancia fluorescente. Si es que mis anticuerpos se hayan fijado al treponema, mi conjugado se va a fijar. Pero como está marcado con una sustancia fluorescente, a la hora que yo lo vea en el microscopio, van a florecer y los voy a poder ver. Esa es la prueba del FT. Así de sencillo. Pero esa sí me hace el diagnóstico de sífilis, porque ahora sí estoy empleando el treponema como antígeno. Y si utilizo esa prueba como diagnóstico, ¿para qué hago entonces el RL y el RPR? Porque les hicieron a todos ustedes el RL o el RPR, no sé qué les hicieron. Porque son más rápidas, porque son más baratas, porque hacen más de microscopio de fluorescente. ¿Sí? Una prueba de tamizaje. Les hacen a todos ustedes. Si alguno dio positivo o reactivo, mejor dicho, con la prueba del RL, entonces a ese nada más le hacen el FTA para confirmar o descartar. ¿Sí? Por eso que son pruebas de tamizaje. De esa manera se trabaja el diagnóstico de sífilis. Con pruebas de tamizaje, que son el BRL, que son el RPR, y con pruebas confirmatorias, que es principalmente el FTA, pero hay otras, el TPH, que es la aglutinación, el IST. ¿Bien? El tratamiento, penicilina, es la droga de elección. ¿Bien? Es la droga de elección. El gran problema es cuando son alérgicos a la penicilina. Se les tiene que colocar con altas dosis de corticoides para atenuar, pero hasta ahora la droga de elección sigue siendo la penicilina. Entonces es por ello que era tan importante el diagnóstico de la sífilis. Es importante el diagnóstico de la sífilis, ¿no? Por las secuelas que puede haber a posterior. Y miren la parte de laboratorio, qué tan importante es. El diagnóstico de la sífilis no se puede hacer no solamente por clínica. Puede haber una presunción diagnóstica, pero no se puede hacer por características clínicas, necesariamente por el laboratorio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Eritroteca, pero la efectividad no es la misma. ¿Sí? La penicilina sigue siendo el tratamiento ideal. Más importante todavía que el tratamiento es la prevención. ¿No es cierto? La prevención es mucho más importante. Más aún considerando todas las características de la sífilis. Se han dado cuenta cómo es que puede tranquilamente parecerse cualquier otra manifestación clínica de otras enfermedades. Por ello que se le considera a esta sífilis como la gran imitadora. Bien. Preguntas. ¿No hay preguntas?
Disculpe, ¿y el tratamiento cuánto tiempo dura aproximadamente? Primero que te hacen millonario, te llenan de millones de penicilina. Sí, la dosis es bastante alta, pero con una dosis de 5 millones debes estar sanado. Ahora, eso generalmente lo colocan en una sola dosis y bastante doloroso. ¿La benzatínica o cualquier otra? Benzatínica. Benzatínica. Bastante alta, bastante dolorosa. Para que te sirva escarmiento. ¿Y en la etapa más avanzada igual también? No, la etapa más avanzada ya es más complicado el tratamiento. ¿Pero se puede llegar a curar cuando ya hay esas gomas? Las gomas es el estadio prácticamente final, donde ya hay lesiones a nivel tisular y generalizadas, ¿no? Sí se cura, pero las secuelas son irreversibles. O sea, esos huecos te van a quedar. ¿Y en el caso de los bebitos, también se les da penicilina? Sí, también penicilina. Y en el caso de los bebés también hay curación, pero las secuelas son complicadas. Y en los bebés el problema es la neurosífilis. Nacen con alteraciones mentales. Por ello que dentro del protocolo que se hace para un recién nacido, si la mamá tiene una revisión serológica positiva para sífilis, al niño se le hace una punción medular, se le saca líquido cefalorraquídeo para descartar que pueda tener una neurosífilis. Si es que la hay, se le llena de penicilina al bebé. Pero si hay lesiones es complicado. Bien. Ahora háblenme de su viaje.